Hola a todos los amantes del fútbol. Estamos iniciando esta revisión en Portugal. Gonçalo Ramos está en las portadas de los periódicos deportivos del país, ya que el delantero se unirá al PSG. Finalmente, el club de la capital francesa ha decidido avanzar con esta negociación, y como destaca Bola, el delantero de 22 años se unirá a los rojos y azules. El PSG fichará a Gonçalo Ramos. La conclusión es inminente. Por favor, amigos míos, vean el resumen completo de hoy, hay muchas cosas buenas para ustedes. Benfica recibirá 65 millones de euros más 15 millones de euros en bonificaciones. Un contrato de 5 años espera al jugador en París. El periódico nos proporciona los detalles de la transferencia, que rondará los 80 millones de euros. Según Record, los franceses alcanzan las cifras solicitadas por Rui Costa, el presidente de Lisboa. El acuerdo está casi cerrado y la transferencia del goleador será oficializada pronto. También el Jogo destaca esta información en su portada, ya que es una transferencia enorme, considerando que Ramos estaba siendo pretendido por varios gigantes europeos, incluido el Manchester United. El PSG, que necesita un número 9, ha explorado varias opciones en las últimas semanas y ha decidido asegurar los servicios de una gran promesa europea. Según Le Parisien, en sus páginas internas, el delantero Gonçalo Ramos está muy cerca de París. Se ha llegado a un acuerdo con el jugador. Es una opción explorada por Luis Campos, que, sin embargo, no tiene el consenso interno. Y según nuestras informaciones, el club de la capital no tiene la intención de detenerse aquí y espera fichar a otros 3 jugadores ofensivos, además de Ousmane Dembélé. Bradley Barcola, del Lyon, es muy apreciado por los dirigentes parisinos, al igual que Randal Kolo Muani. No te pierdas las últimas noticias de tu club y mantente actualizado sobre el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. En España, como casi todos los días, el caso Mbappé es el foco de atención en las portadas de los periódicos madrileños. Hoy, el diario Marca nos presenta una portada con una tortuga, uno de los apodos del internacional francés. El periódico afirma que este caso avanza a paso de tortuga y que continúa entrenando con los excluidos del PSG, y el desenlace de su futuro promete ser largo. Su futuro aún está lejos de ser resuelto, pero después de la nueva derrota del Real Madrid en un amistoso contra la Juventus por 3-1 anoche, la prensa local pide la llegada del francés, ya que el ataque del equipo parece totalmente huérfano de un goleador. Marca afirma que la Juventus confirma el diagnóstico, Mbappé es una necesidad para el Real Madrid. Pero esto no impide que Luis Enrique haga su propuesta en el PSG con una alternativa. El diario L'Équipe informa que el español está firme en medio del caos, ya que se unió al PSG en un contexto complicado, mientras el club está involucrado en un impasse con Kylian Mbappé. Sin embargo, el entrenador español está comprometido en imponer su estilo y métodos. En cambio, en España, la salida de Ousmane Dembélé al PSG sigue sacudiendo el ambiente del Barça esta mañana. El diario AS informa que la decisión del francés de irse al PSG perturba el postemporada del Barcelona. Los dirigentes querían que él se quedara, pero en un ambiente saludable, escribe el periódico, y el Barça no pudo ofrecer esa continuidad. Sin embargo, el Sport, y la prensa catalana en general, muestra una actitud decididamente positiva y no está muy preocupada por esta salida, ya que ven a Ansu Fati como su sustituto en el equipo. Fati marcó el gol de la victoria contra el Milan y demostró que puede ser un activo esencial para el equipo después de la partida de Dembélé. El Barcelona se reúne hoy para intentar fichar a otros 2 jugadores durante el último mes de la ventana de transferencias. El mismo sentimiento se comparte en la portada de Mundo Deportivo, que cree que Ansu Fati debe aprovechar su oportunidad, ya que ha demostrado lo que es capaz de hacer con su impacto contra el AC Milan. En Inglaterra, el Manchester City está a punto de gastar una fortuna nuevamente en un defensor central. Esta vez, es Josko Gvardiol quien se unirá a los actuales campeones europeos, con el club desembolsando casi 90 millones de euros para llevárselo del RB Leipzig. El Daily Mail bromea diciendo que es el hombre de 90 millones de euros para Pep esta mañana. El periódico estima que él es el objetivo preferido del City. Según el Daily Star, un buen negocio de 90 millones de euros está en camino hacia el Etihad. Pep está emocionado con la llegada de Gvardiol. Por último, el Daily Express también hace una broma con este costoso fichaje y titula en su portada que Pep se lleva a su Gvardiol, reforzando la solidez defensiva del equipo. Hemos terminado esta ronda de noticias. En Italia, la Juventus no deja de desesperar con el caso de Paul Pogba, según la Gazzetta dello Sport. Pogba falló en su debut en la liga, el fracaso continúa, el francés es un rompecabezas para los bianconeri. No se ha recuperado completamente desde el inicio contra la Cremonese, su convalecencia no tiene fin, continúa en el banquillo y no se sabe cuándo podrá ser utilizado, explica el periódico. La Vecchia Signore está empezando a perder la paciencia con su mediocampista, pero también tiene otros asuntos que resolver, como informa el diario Sportivo. La Juventus está considerando a Gianluigi Donnarumma, el Bayern también está interesado en él. Es una idea para la Juventus, indica el periódico italiano. Ahora queda por ver qué dirán los dirigentes del PSG al respecto. Esto es todo, mis amigos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.